¿Por qué tanta gente entra en pánico ante la primera señal de problemas? Observan cómo el mercado sube durante semanas, pero en el momento en que ven una vela roja pronunciada, asumen que el mundo entero se está acabando. Es una reacción fascinante, pero si das un paso atrás y silencias el ruido, te das cuenta de lo absurda que es realmente esa alarma. Si ignoras las ventas masivas del día a día y miras el panorama real, la historia cambia por completo. Usemos la plata como ejemplo. ¿Recuerdas allá en octubre del año pasado y nuevamente en marzo de este año cómo la plata estaba completamente limitada? Llegó a $35 y fue aplastada de nuevo. Estuvo atrapada en una prisión lateral durante un año entero. Pero cuando finalmente volvió a subir y atravesó los $34, la señal fue clara. Esta vez era diferente. Esta vez iba a explotar y lo hizo. Ha habido un aumento del 50% en el precio desde ese escape. Pero aquí está la parte verdaderamente notable. Durante 8 semanas consecutivas antes de la semana pasada, la plata registró máximos más altos y mínimos más altos. 8 semanas seguidas. Eso es altamente inusual. Eso no es una tendencia normal. Eso es el lanzamiento de un cohete. Entonces, después de un movimiento así, cuando finalmente tiene un descanso, cuando supera el mínimo de una semana anterior, ¿es eso realmente un desastre? ¿O es simplemente el mercado tomando un respiro por fin? La historia del oro es aún más interesante. Mientras la plata hizo una pausa, el oro simplemente se negó a vacilar. La semana pasada tuvo 9 semanas consecutivas de mínimos más altos. 9. Esa es una de las rachas más largas que hemos visto en años. Finalmente, justo hoy, bajó lo suficiente como para superar el mínimo de una semana anterior. ¿Y qué pasó? Se presionó el botón de pánico. Los gritos de que el tope está puesto y el mercado alcista ha terminado resonaron por todas partes. Pero tienes que dejarlo respirar. Un mercado saludable necesita exhalar antes de poder correr nuevamente. Lo que estamos presenciando no es un colapso, es una oportunidad, es una limpieza. Este es el momento para entrar, si aún no estás dentro. Esta caída es una limpieza de corto plazo diseñada para eliminar las manos débiles y sacudir el dinero nervioso del árbol. Este no es el comienzo de alguna nueva congestión agonizante. Piensa en el año pasado, abril, mayo, junio, julio. Durante 5 meses, el oro quedó completamente lateral, atrapado en un rango estrecho de $150 a $200. Seguían vendiendo y vendiendo y vendiendo, pero no podían bajarlo. Seguía volviendo a subir. Ese era un mercado enrollándose, almacenando energía. Cuando finalmente despegó, no se arrastró, se lanzó. No vamos a tener más de esas largas, prolongadas y somnolientas zonas de congestión. Esa fase ha terminado. Estamos en un modo acelerado ahora. ¿Puedes tener ventas bruscas de vez en cuando? Absolutamente. Y tal vez en algún lugar a mediados de los próximos 6 meses veremos un retroceso que realmente dure un mes en lugar de solo una semana. Pero no estamos en ese punto ahora mismo. La limpieza que acabamos de tener probablemente esté casi agotada. Y cuando esto vuelva a girar hacia arriba, no va a tomar 3 meses volver al máximo. Podría tomar solo una semana. Cuando eso suceda, la gente se rascará la cabeza y dirá, «¡Cielos! ¡Me lo hicieron de nuevo! ¡Me engañaron!». Lo que está sucediendo técnicamente es fascinante, pero lo que está sucediendo debajo de esos gráficos es donde reside el verdadero misterio. Los aspectos técnicos ahora se están alineando con los fundamentos de una manera que no hemos visto en décadas. Hay enormes activadores técnicos que en realidad son solo activadores fundamentales disfrazados que casi nadie está observando. Toma el diferencial o la relación entre el oro y el S&P 500. La mayoría de la gente ni siquiera mira esto. Comparan el oro con el dólar o con la inflación. Pero cuando graficas el precio del oro como un porcentaje del precio del S&P 500, emerge una historia muy diferente. Revela una revolución silenciosa que se ha estado construyendo durante más de 10 años. Si retrocedes hasta aproximadamente 2013, ves el oro en declive, no solo en precio, desde su pico de 2011, sino también en relación con el S&P 500. El mercado estadounidense ha sido la burbuja. Ningún otro mercado en el mundo ha igualado lo que ha hecho desde 2009. El oro siguió perdiendo terreno.
A finales de 2015, cuando el oro alcanzó su mínimo de precio definitivo por debajo de $1,100, fue cuando este diferencial tocó fondo. El precio del oro cayó aproximadamente el 50% del S&P. Luego se recuperó, se distribuyó y fue empujado hacia abajo nuevamente, perdiendo más terreno frente al S&P, cayendo alrededor del 40%. Luego volvió a dispararse, de regreso a ese nivel de más del 60%, fue golpeado nuevamente y cayó de nuevo al 40%. Durante un par de años simplemente construyó una base, pero a principios de este año algo nuevo sucedió. Salimos de esa base y volvimos a subir, justo a una línea verde de resistencia en desarrollo. Y efectivamente, allá en abril, cuando el precio del oro hizo una pausa y se movió lateralmente durante meses, este diferencial retrocedió un poco. El oro perdió algo de terreno, pero cuando el precio recientemente se reafirmó, rompiendo por encima de ese nivel de $3,500, también impulsó el diferencial nuevamente. Al viernes pasado, ese diferencial estaba en 61%. Eso significa que estamos en uno de los niveles más altos para el oro frente al S&P 500 desde hace más de 10 años. ¿Qué significa eso realmente? Significa que en realidad el oro ya ha estado teniendo un mejor desempeño que el S&P 500 durante la última década, pero nadie lo nota. Ahora estamos presionando contra una estructura de tendencia que ha sido probada 4 veces. Si cerramos de manera creíble por encima de esta línea, representa un escape masivo de rendimiento relativo del oro frente al S&P. Dada la profundidad y amplitud de esta base, esto tiene implicaciones alcistas masivas, señala un cambio monumental en los flujos de dinero fluyendo fuera del mercado de valores y hacia el oro. Ya lo estamos viendo. El oro ha subido mucho más que el S&P durante el último año e incluso los últimos 3 años, pero la persona promedio, el tipo promedio, aún no está en este mercado. Cuando esto se dispare, van a suceder un par de cosas. Primero, el oro va a superar con creces al S&P 500 en el futuro, probablemente durante varios años, y será dinámico, será como un efecto de ¡wow! Segundo, probablemente unos meses después de este escape, comenzarás a ver los titulares, las historias principales que finalmente y tardíamente explican lo que ya ha sucedido. Y sospechamos que esos titulares podrían provenir del sector financiero, un lugar al que poca gente está mirando. Todos están hipnotizados por envidia, pero olvidando los fundamentos por un segundo, esta imagen técnica nos dice 2 cosas. Una, el oro ha sido el verdadero ganador durante los últimos 10 años, y 2, apenas está comenzando. Cuando ves una estructura como esta, ¿cuál es la probabilidad de que simplemente falle? Cuando construyes una estructura que te golpea en la cara con su claridad, no una estructura de precios que a veces es ilusoria porque todos la ven, sino una estructura de diferencial que muy pocos están observando. Es diferente. No he visto esto discutido en ninguna publicación financiera importante. No construyes algo así solo para despedirte de ello. Construyes algo así como una puerta de salida para iniciar algo nuevo. Y estamos por encima de ella. Si no cerramos este mes por encima de ella, estaremos por encima de ella el próximo mes. No construyes este tipo de cosas y fallas en ella nuevamente. Ha habido demasiados golpes en ese techo. Basándome en décadas de experiencia, cuando ves una estructura como esta, es inevitable. Puede que no sea en este segundo exacto, pero es inevitable, y será pronto porque esto está maduro. Entonces, ¿qué se están perdiendo los inversores ahora mismo? ¿Y qué significa esto para las mineras durante los próximos 3 a 6 meses? Espero que las mineras suban con el oro, y probablemente tendrán un mejor rendimiento durante el próximo año o 2 que el oro mismo en términos de ganancia porcentual. Solo mira el GDX, por ejemplo. Allá en 2011 tuvo un máximo en los 60, luego cayó. ¿Y dónde estaba hace solo 5 o 6 meses? Muy por debajo de ese viejo máximo de 2011, incluso cuando el oro estaba muy por encima del suyo propio. El GDX estaba cotizando en los 40, luego pasó de los 40 a $85 hace solo una semana más o menos, y ahora tuvo un retroceso seguro de $10.
Todavía está muy por encima del pico de 2011. Fue un retroceso en aire delgado. No rompió nada. Solo dice, cielos, me dupliqué en un puñado de meses. No puedo tener un retroceso. ¿Eso cambia el mundo? ¿Pensaste que iba a subir todos los meses? ¿Todas las semanas? Va a tener retrocesos. Y porque estaba en aire delgado, muy por encima de ese máximo de 2011, se le permite hacer eso. No cambia la realidad. Si no puedes soportar ese tipo de volatilidad, no perteneces a estos mercados. No podrás atrapar el gran movimiento. Mira la plata. Cayó fuertemente una semana con algo de continuación esta semana. Pero cuando ejecutamos el impulso semanal, el máximo en impulso realmente se hizo 5 semanas atrás. Entonces el impulso ha estado corrigiendo, retrocediendo incluso cuando el precio todavía estaba tratando de subir. Cuando mides el precio frente a digamos un promedio móvil de 3 semanas y el ritmo del avance se ralentiza, el impulso disminuye. La semana pasada fue la semana 5 de esa disminución del impulso. Entró en lo que llamamos una situación de sobreventa con solo una mala semana de precios. Siempre que hemos visto que eso ocurre durante el último año, ha sido una configuración para el siguiente movimiento al alza. Demos un paso atrás y hablemos de lo que todo esto realmente significa. Porque esto no se trata solo de precios del oro o patrones de gráficos. Se trata de un cambio tectónico en cómo se valora el capital, cómo se percibe el riesgo y cómo la gente define la seguridad. Durante años, Wall Street vendió la idea de que las acciones eran el vehículo de crecimiento definitivo. Compra en la caída. Dijeron que las acciones siempre suben. Y durante la última década, tenían razón. El S&P se multiplicó por 6 desde los mínimos de 2009. Las acciones tecnológicas se convirtieron en la nueva religión. La gente dejó incluso de pensar en el oro. ¿Por qué poseer algo que no paga un rendimiento cuando puedes poseer algo que se duplica cada 2 años? Pero así es como se siente cada burbuja justo antes de estallar. Lo que estamos viendo ahora es la lenta comprensión de que la era dorada del dinero barato y la liquidez infinita ha terminado. La Reserva Federal está atrapada. No puede mantener las tasas altas sin llevar a la bancarrota al tesoro. Pero tampoco puede recortar las tasas sin desatar la inflación nuevamente. El árbitro no puede hacer el siguiente movimiento. Y cuando eso sucede, el mercado comienza a elegir su propio ganador. Ese ganador es el oro. El escape relativo del oro frente al S&P 500 es uno de los eventos técnicos más grandes de la década. Incluso podrías llamarlo el momento en que la marea cambió oficialmente. Porque cuando el oro comienza a superar a las acciones, esa no es una historia secundaria, esa es la historia. Y no es solo acción de precio, los fundamentos se alinean perfectamente con ella. La deuda está explotando, la cordura fiscal se ha ido. Cada vez que el gobierno añade otro billón, cuesta más servicio. Ahora estamos gastando más en pagos de intereses que en defensa. Eso no es sostenible. La única salida es la devaluación, y los mercados lo saben. Ya puedes ver las huellas de los iniciados. Los fondos soberanos están comprando oro. Los bancos centrales están acumulando oro. Incluso los grandes bancos que solían ridiculizar el oro lo están asignando discretamente, llamándolo una tenencia central. Eso no es algo que escucharas hace 5 años. Mientras tanto, el S&P 500 está girando silenciosamente. Debajo de la superficie brillante de un puñado de acciones megacap, la amplitud del mercado es terrible. La acción promedio está plana o a la baja. La ilusión de prosperidad está siendo apuntalada por los últimos favoritos de la burbuja. Por eso, cuando miro ese diferencial de oro a S&P, no solo veo líneas en un gráfico, veo la psicología de un mercado volviéndose contra sí mismo. Es el dinero inteligente moviéndose primero. Y esto es lo fascinante. La multitud aún no se ha dado cuenta. El inversor promedio todavía piensa que el oro es aburrido. Todavía están persiguiendo la narrativa de la inteligencia artificial. Eso es exactamente lo que hace que esta fase sea tan poderosa. Cuando la multitud finalmente se dé cuenta, cuando los titulares comiencen a gritar que el oro está superando a las acciones, ya habrá subido otro 20 o 30%. Y entonces obtendrás la emoción emocional, el miedo a perderse algo, las entradas de dinero.
Ahí es cuando el efecto de ¡wow! Realmente golpea. Este cambio no es solo técnico o psicológico, es profundamente fundamental. El mundo se está desdolarizando. Los bancos centrales están intercambiando sus bonos del Tesoro estadounidense por lingotes físicos. Los países están usando oro para liquidar el comercio internacional a través del intercambio de oro de Shanghái. El bloque BRICS está experimentando con sistemas de liquidación que evitan completamente el dólar. En ese entorno, el oro no es solo una cobertura, es un arma. Es el activo de reserva neutral que nadie puede sancionar, nadie puede imprimir y nadie puede falsificar. Por eso, el ascenso del oro es mucho más grande que solo una historia de precios. Es la manifestación física de un cambio en el poder global. Y ahora las matemáticas lo respaldan. Incluso si el oro simplemente regresa a su promedio a largo plazo en relación con la oferta monetaria global, estás hablando de precios al norte de 6 o 7 mil dólares la onza. Si se desarrolla un escenario de reinicio monetario, podrías estar mirando oro de 10 mil dólares en unos pocos años. La gente dice que eso suena loco, pero también lo era el oro de 4 mil dólares hace solo 5 años. Mira la plata. Siempre ha sido el hermano menor salvaje del oro, más volátil, más emocional, pero a menudo más revelador. La carrera del 50% de la plata este año no es una casualidad. Es una señal de que la demanda monetaria está regresando. Cuando la plata se mueve de un modelo de precios industrial a un modelo de precios monetario, los movimientos se vuelven violentos. Entonces, ¿cuál es la conclusión real aquí? Deja de fijarte en los movimientos diarios, deja de dejar que la emoción dicte tu visión. Estamos en las primeras entradas de una revaluación estructural. Esto no es solo otra carrera alcista, es una transferencia de riqueza de activos de papel a activos tangibles. Y cuando el polvo se asiente, la historia registrará que el oro superó silenciosamente al SP500 durante una década antes de que nadie siquiera lo notara. Así es como comienza cada gran rotación, silenciosamente, lógicamente y luego todo de una vez. Déjalo respirar, déjalo caer y deja que el dinero nervioso se sacuda. Porque lo que viene después es la fase vertical, el wow, el que te lleva de la incredulidad a la manía en tiempo récord. Y cuando eso suceda, recuerda estas semanas. Recuerda que el activo más aburrido del mundo fue en secreto el gráfico más poderoso de todos.